amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. En esta oportunidad vamos a estudiar la resolución de triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo es cuando uno de sus ángulos internos forman un ángulo de 90 grados. A eso nosotros llamamos triángulo rectángulo. Fíjense aquí, como primer elemento principal vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice la hipotenusa elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de sus dos catetos elevado al cuadrado, o también a la suma de sus dos lados elevado al cuadrado. Así que aquí la hipotenusa, tomen muy en cuenta, la hipotenusa va a ser siempre el ángulo opuesto al ángulo A. La hipotenusa, así que decimos A cuadrado va a ser igual a sus dos lados elevado al cuadrado. Si queremos despejar el tercer lado, que es C, aquí lo único que tenemos que hacer, que este B cuadrado que está sumando, pasa a restar al otro lado. Como segundo elemento principal tenemos las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son C. Vamos a recordar, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pero no es necesario que ustedes se lo aprendan a los 6, solamente los 3 primeros, que es el seno, coseno y tangente. El seno de C, en este caso seno de C, es al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno de C es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Y el tangente de C es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como tercer elemento principal para resolver un triángulo rectángulo es la sumatoria de ángulos, que sería ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Siempre la sumatoria de estos tres ángulos internos nos tiene que dar 180 grados. Como ya conocemos el ángulo A, que es 90 grados, porque es un triángulo rectángulo, así que para conocer el ángulo B y el ángulo C, ángulo B más el ángulo C es igual a 90 grados. Bien, ahora, hecha esa aclaración, vamos a resolver el primer ejercicio donde nos dice resolver el siguiente triángulo rectángulo. Fíjense, aquí ya nos dan el triángulo, también nos dicen que el lado, este lado que llegaría a ser la hipotenusa, ya dijimos que la hipotenusa siempre va a ser el opuesto al ángulo de 90 grados. 25, 20 y así. Así que los datos ponemos, el ángulo A es 90 grados. El ángulo B no sabemos y el ángulo C tampoco sabemos. Y el lado A, fíjense en el lado A nos dice que es 25 centímetros. El lado B nos dice que es 20 centímetros. Y nos pide calcular el lado C. Ahora, otro factor importante es el opuesto al ángulo C es el lado C. Y el opuesto al ángulo A es el lado A. Y el opuesto al ángulo B es el lado B. Bien, hecha esa aclaración, vamos a hacer como primer paso, vamos a resolver, ¿ya? Como primer paso sería, en este caso, fíjense, aquí conocemos dos lados. Vamos a conocer el tercer lado, que sería el lado C. Así que aquí decimos, vamos a encontrar el lado C. ¿Sí? ¿Cómo encontramos el lado C? Con el teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Y acá lo tenemos, fíjense, A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado. Como queremos despejar el lado C, C va a ser igual a A cuadrado menos B cuadrado. Así que en el teorema de Pitágoras sería A cuadrado igual a B cuadrado más C elevado al cuadrado. ¿Sí? Bien, ahora de este teorema de Pitágoras despejamos el lado C. El lado C va a ser igual a la raíz cuadrada, fíjense, de A cuadrado menos B elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque el B cuadrado, ¿qué le está haciendo a la letra C? Le está sumando. Y todo lo que suma pasa a restar al otro lado. Y para que desaparezca el cuadrado del lado C, lo que tuvimos que hacer es
elevar a la raíz cuadrada ambos miembros y de esa manera queda nuestra forma. Aquí lo que tenemos que hacer, jóvenes, es solamente reemplazar valores, ¿sí? Así que A, el lado A, nos dice que vale 25. Ponemos 25 centímetros elevado al cuadrado. Menos el lado B, que es 20 centímetros elevado al cuadrado. Lo ponemos entre paréntesis para que también entre el centímetro dentro de nuestra fórmula, ¿sí? Bien, aquí lo que tenemos que hacer, jóvenes, es solamente usar calculadora. Sabemos que 25 elevado al cuadrado, el 25 por 25, sería 625. Centímetro elevado al cuadrado sería centímetros al cuadrado. Y 20 elevado al cuadrado llegaría a ser 400. ¿400 qué? Centímetro al cuadrado. Como está elevado al cuadrado, también lo elevamos al cuadrado, ¿sí? De esa manera, ahora el lado C va a ser igual a la raíz cuadrada 625 menos 400, nos va a salir un resultado de 225, ¿qué? Centímetros al cuadrado, ¿sí? Y de esa manera encontramos el lado C, sacando la raíz cuadrada de 225, que llegaría a ser 15 centímetros, ¿sí? De esa manera hemos encontrado el lado C. Bien, ahora como segundo paso, ¿sí? Aquí el lado C lo podemos anotar 15 centímetros, ¿sí? Ahora vamos a encontrar uno de los ángulos. Para eso vamos a utilizar el segundo elemento, que son funciones trigonométricas. Aquí vamos a aplicar el seno del ángulo C. ¿A qué es igual el seno del ángulo C? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Fíjense, el seno del ángulo C, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esta es una de las funciones trigonométricas. Lo que tenemos que hacer aquí es solamente reemplazar valores. Así que decimos que el seno del ángulo C es igual. ¿Cuánto es el cateto opuesto? El cateto opuesto que vamos a sacar, que sería 15 centímetros, dividido entre la hipotenusa, 25 centímetros. Bien, jóvenes, no tienen que olvidarse de simplificar las unidades. Centímetro con centímetro se van. Así que el seno del ángulo C, si agarramos una calculadora y dividimos 15 dividido entre 25, nos va a salir un resultado de 0,6. Aquí vamos a despejar ahora el ángulo C. Para despejar el ángulo C, dejamos solito el ángulo C y utilizamos la función inversa seno, que sería seno a la menos 1 de 0,6, ¿sí? Y de esa manera encontramos el ángulo C. ¿Cómo utilizamos o cómo calculamos el ángulo C de esta función trigonométrica? Tienen que tener mucho cuidado que en la calculadora científica asegurarnos de tenerlo en el modo DEC para trabajar los ángulos en grados. Sería shift seno de 0,6. Nos va a salir un resultado de 36 grados. Fíjense bien, 36 grados, 52 minutos. Y redondeándolo los segundos sería 12 segundos. De esa manera ya hemos encontrado el ángulo C, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, 36 grados, 52 minutos y 12 segundos, ¿sí? Ahora, como tercer paso, vamos a utilizar la sumatoria de ángulos. Ustedes pueden utilizar la sumatoria de ángulos. Ángulo A más el ángulo B
más el ángulo C es igual a 180 grados. Cuando se utiliza esa fórmula, ya les dijimos en los videos anteriores, esa fórmula se utiliza cuando se conocen dos ángulos para conocer el tercer ángulo. Y otra forma es, ya dijimos que el ángulo B más el ángulo C es igual a 90 grados. ¿Sí? Fíjense, si el ángulo A es 90 grados, la sumatoria del ángulo B más el ángulo C tiene que ser igual a 90 grados. Como queremos conocer el ángulo B, aquí el ángulo B, vamos a despejar el ángulo B es igual a 90 grados, este que está sumando pasa a restar al otro lado. Bien, aquí lo único que tendríamos que hacer es solamente reemplazar valores. 90 grados menos el ángulo C que acabamos de sacar sería 36 grados, 52 minutos y 12 segundos. Y de esa manera encontramos el ángulo B. Utilizando la calculadora, 90 grados menos 36 grados, 52 minutos y 12 segundos, nos va a salir un resultado de 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. De esa manera ya hemos encontrado el tercer ángulo del triángulo rectángulo. Así que vamos a poner acá, fíjense, sería 53 grados, 7 minutos y 48 segundos. Bien, ya conocemos los tres ángulos internos del triángulo y también conocemos los tres lados. Si este video te ayudó y quieres que el Rincón del Matador siga creciendo, suscríbete y compártelo con tus amigos. Hasta luego, jóvenes, que les vaya bien.